Bien, hermanos, seguimos en esta serie que es sobre la iglesia y hoy continuamos hablando acerca de la iglesia y su adoración. Hoy sí ya terminamos este tema. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la adoración y estuvimos diciendo también que las iglesias todas adoran de forma diferente, pero la razón para eso es que se han apartado de lo que Dios enseña en su palabra. Entonces nosotros en la clase anterior definimos lo que es la adoración. Hablamos que adorar tenía que ver con reconocer la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Eso es lo que es adorar. Y vimos los términos que tienen que ver con la adoración. Vimos un término que es el más usado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y esos términos implicaban postrarse. Y el del Nuevo Testamento decía también besar la mano o besar el piso. Y sencillamente en la adoración eso es lo que nosotros hacemos. Venimos y nos postramos delante de Dios, nuestra vida, nuestro corazón, reconociendo que solo Él es digno y no nosotros. Eso es la adoración. Pero también estuvimos hablando acerca del principio regulativo de la adoración en la iglesia y decíamos que ese principio descansaba en la sola escritura. Es decir, que la Biblia es lo que nos enseña cómo nosotros debemos adorar a Dios, cómo nosotros debemos magnificar el nombre de Dios. Esas cosas las podemos aprender en la palabra de Dios. No podemos ir a otros libros, no podemos ir a las ideas que tienen las personas, no podemos basarnos en ideas novedosas, por buenas que nos puedan parecer, por prácticas que puedan ser, por pragmáticas que se muestren. Si Dios no lo ha mandado, hermano, nosotros entonces no debemos incorporarlo en nuestra adoración. Porque como vimos en la clase pasada, al hacerlo, entonces nosotros le estamos fallando a Dios porque estamos añadiendo a su palabra y estamos haciendo cosas que Él no nos ha mandado. Y el principio regulativo tiene que ver con eso. Y hoy seguimos, como le dije, sobre el mismo tema. La clase quiero hablar de varias cosas y el primer punto de nuestra clase es la iglesia, el lugar donde Dios manifiesta su presencia especial. Así que cuando venimos a adorar debemos tener eso en mente. Nosotros venimos a adorar, pero el Señor está aquí. Dios se manifiesta aquí de una forma especial. Por eso la palabra de Dios en la carta a los Hebreos nos manda a no dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, entre tanto que aquel día se acerca. Es decir, que nosotros estamos llamados a congregarnos, pero lo que hacemos aquí cuando nos congregamos es propiamente dar gloria a Dios. Y debemos venir, como ya dijimos en la lección anterior, con un corazón dispuesto. Así que vamos a ver un texto que está en Mateo 18, versos del 15 al 20. Y este texto nos habla acerca de esa presencia especial de Dios. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Una lectura superficial de este pasaje pudiera sugerir que Dios está prometiendo su presencia especial en cualquier reunión. Cuando hay 2 de nosotros en una casa, y no es que Dios no esté allí, pero su presencia especial no es la que está allí. Su presencia especial es cuando nosotros nos reunimos como pueblo de Dios en el día del Señor. Él está aquí presente de una forma diferente. Y este texto tiene que ver con eso. Dice ahí en el verso 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que ya aquí vemos el marco, ¿no? En que llega la situación y ya estamos en la iglesia. Y entonces la promesa del verso 20 está relacionado con eso, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. Si no hay a la iglesia, cuando la iglesia aplica la disciplina, si no hay a la iglesia va a tener que aplicar una disciplina. Y si esta disciplina es conforme a las Escrituras, miren, Dios va a estar de acuerdo con eso. Ahora, ahí nosotros vemos que esa promesa es en el marco de la iglesia local, de la iglesia reunida en el día del Señor. Así que cuando venimos aquí debemos venir con eso en mente, sabiendo que Dios está presente. Nosotros no venimos a adorar en el vacío. Dios está presente y nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios todopoderoso, y en ese sentido nosotros también debemos acercarnos a este lugar. No por el lugar, sino porque aquí está su pueblo reunido. En 1 de Timoteo 3, 14 al 15 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, Pablo quería ir a ver a Timoteo, pero le dice, pero si tardo, debes saber estas cosas. Debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. Al menos 3 ideas en este texto. Debemos aprender a conducirnos en la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios no es el local. Ya se ha hablado en clases anteriores de eso. Porque a veces pensamos en la casa de Dios y nos ubicamos que es el local o cualquier otro local. La casa de Dios no es el local, mis hermanos. La casa de Dios es la iglesia. La iglesia es descrita en este pasaje como la casa de Dios, el verdadero templo de Dios. Dice San Waldron al respecto: cuando leemos en este pasaje sobre la casa de Dios, deberíamos pensar en el templo de Dios y darnos cuenta que la iglesia está siendo descrita como el nuevo y verdadero templo de Dios. Así que cuando venimos aquí, debemos pensar que la iglesia reunida, ese es el templo de Dios, donde Dios manifiesta su presencia especial. En Hebreos 10, 21 al 22 dice: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No es sobre el local, no es sobre el local. La casa de Dios somos nosotros los creyentes. Y teniendo ese sumo sacerdote, entonces debemos acercarnos con un corazón sincero, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, que cuando venimos aquí, nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, para venir a adorar el nombre de Dios, porque aquí se manifiesta la presencia de Dios de una forma especial y Dios nos bendice. Muchas veces se dice, en YouTube tú puedes oír buenos predicadores y buenos sermones, pero no es lo mismo que estar aquí. No es lo mismo, mis hermanos. Y es por esa razón, porque aquí está la presencia de Dios. Y pudiéramos leer también en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, vosotros también como piedras vivas, hablándole a creyentes, como piedra viva, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que aquí se nos dice, sed edificados como una casa espiritual. Y esta palabra edificado tiene que ver con la construcción de un edificio, sí, o de una casa. Tiene que ver con eso. Pero Pedro la está aplicando aquí a la edificación de los creyentes. Y le llama que sean edificados como una casa espiritual. Así que la casa somos nosotros, los creyentes, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que hay una manera de conducirnos, de hacer las cosas en la casa de Dios, y esa manera es la que Dios ha establecido en su palabra. Timoteo era un joven pastor y Pablo le escribe para que sepa cómo hacer las cosas y que Dios sea verdaderamente glorificado. Por eso Pablo le está dando estas instrucciones a Timoteo, para que él sepa cómo hacer las cosas, cómo conducirse en la iglesia de Dios.
Y estas enseñanzas quedan también para nosotros, para los pastores, pero también para la iglesia, para que la iglesia tenga conocimiento de estas cosas. Así que hay una manera diferente de conducirse en la casa de Dios. También le habla en esta carta, Pablo le habla a Timoteo y le recuerda los requisitos de los pastores y de los diáconos, es decir, le está instruyendo para que sepa qué cosas él tiene que tener presente. Se le enseña también de la autoridad y la enseñanza en la iglesia, que es responsabilidad exclusiva de los hombres y no de las mujeres. Le da las instrucciones específicas sobre la oración también. Es decir, que Pablo ahí le está dando una serie de instrucciones a Timoteo para que él sepa cómo deben hacerse las cosas en la casa de Dios, en la reunión del pueblo de Dios. Y son cosas que también nosotros tenemos que tener presentes para ser verdaderos adoradores. Son cosas que no podemos pasar de largo. También el texto dice, la iglesia del Dios viviente. En el Antiguo Testamento el término iglesia se empleaba para referirse a las asambleas formales de Israel. Pero también este término iglesia era usado para referirse a los ciudadanos votantes de una ciudad-estado en la Grecia antigua. Por medio de estas reuniones formales dirigían los asuntos de la ciudad. Así que el término iglesia, si nosotros lo traducimos al español, es asamblea, porque esa palabra lo que está hecha es que se ha transliterado, se ha acomodado a nuestro idioma del término eclesia y se ha arreglado y decimos iglesia, pero si lo traducimos literalmente sería asamblea, ¿sí? Una asamblea. En el caso de nosotros es una asamblea, una reunión, pero de aquellos que el Señor ha salvado, que el Señor ha redimido. Ahora, la expresión la iglesia del Dios vivo distingue la iglesia del nuevo pacto de cualquier otra asamblea. Así que cuando pensamos en eso, tenemos que ver una diferencia. Pablo está mostrando una diferencia. Esta iglesia no se distingue por dioses muertos, ídolos inservibles creados por los hombres. Esta iglesia es distinguida por tener al único Dios vivo y verdadero. Eso distingue la iglesia de Dios. Eso distingue la verdadera iglesia de Dios al verdadero pueblo de Dios. Tiene el único Dios vivo y verdadero. Y Pablo se lo recuerda ahí a Timoteo. También podemos ver en este texto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es columna y base de la verdad. La columna, todos nosotros sabemos lo que es una columna. Se usa para sostener techos, para sostener una estructura. Los edificios tienen muchas columnas. Las casas también tienen columnas. Y el baluarte, es decir, la base, el fundamento, es donde descansan esa columna y donde va a ir todo el peso de ese edificio o de esa casa. Así que lo que se nos está diciendo es que la iglesia sostiene en este mundo las verdades de Dios. La iglesia sostiene la verdad del evangelio. La iglesia debe enseñar y predicar, defender y dar testimonio de la verdad en el mundo. Es decir, que Timoteo tenía que tener eso también presente. Una iglesia verdadera, una iglesia que adora a Dios, una iglesia que ha sido rescatada por el Señor. Esa iglesia también está llamada a sostener la verdad. Y Pablo se lo está diciendo ahí a Timoteo, que para conducirse de una forma correcta en la iglesia de Dios, debía saber eso. La iglesia tiene que sostener la verdad del evangelio, tiene que cuidar la verdad del evangelio, tiene que ser celosa de las doctrinas, de las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Ahora pudiéramos nosotros pensar en elementos de la oración que nos permiten celebrar esa presencia especial. Y podemos pensar en eso. Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿de dónde podemos encontrar esos elementos esenciales y exclusivos de la adoración a Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, hermanos, en el único lugar que lo podemos encontrar es en la palabra de Dios. Si somos una iglesia bíblica y somos una iglesia que cree en el principio regulativo de la adoración, como enseñamos el domingo pasado, entonces es en la Biblia donde también debemos encontrar esos elementos esenciales y exclusivos
de la adoración a Dios. Así que es únicamente en las Escrituras. Y únicamente el principio de sola Escritura debe guiar y gobernar de manera específica la adoración que como iglesia rendimos a Dios. Si la adoración es para Dios y sobre Dios, entonces le corresponde a Él ordenar la forma en que quiere ser adorado. Y hay mucha discusión hoy en día con eso. Todos quieren adorar a Dios según sus ideas. Sin embargo, si se trata de Dios, si la adoración es para Dios y sobre Dios, entonces Dios, el único que tiene la prerrogativa de decirnos en su palabra y enseñarnos cómo le debemos adorar. ¿Cuáles son los elementos que debemos tener presentes para poderle rendir adoración? Como hemos aprendido en clases anteriores, la iglesia es gobernada por una monarquía. Por tanto, si Dios es el rey que gobierna la iglesia, entonces la adoración tiene que ser regulada por Dios, y Él hace esto por medio de su palabra escrita. Así que, ¿cómo Dios regula su adoración? Por medio de su palabra. Dice San Waldron al respecto: cuando se aprecia apropiadamente esta función especial de las Escrituras como principio regulador de la iglesia, entonces nos guía hacia un modelo bíblico de adoración al que no se debe añadir nada sustancial y del que no se debe sustraer nada, porque ese modelo ha sido establecido por Dios. Así que nosotros no podemos ni añadir a los elementos de la adoración, no podemos añadir, ni tampoco podemos quitar. La parte nuestra es adorar a Dios como Él nos enseña en su palabra. Así que debemos, a la luz de las Escrituras, ser capaces de diferenciar entre la sustancia, es decir, lo que es esencial e imprescindible en la adoración porque ha sido mandado por Dios, y la circunstancia de la adoración, las cuales pueden cambiar. Es decir, una cosa es la sustancia, lo que Dios ha dicho que hagamos, y otras cosas son las circunstancias. Ambas cosas son diferentes. Sin embargo, las circunstancias de la oración nunca se pueden tener como la sustancia, ni confundir con la sustancia qué es lo que Dios exige. No lo podemos hacer. Muchos de los debates en la iglesia sobre el tema de la adoración están dados por no hacer esta distinción y querer tratar la circunstancia de la adoración como si fueran la sustancia. Al hacer esto violamos el principio regulador de sola Escritura. Es decir, confundir la sustancia con la circunstancia. Más que confundir, pudiéramos decir que tratamos de igualar eso. Lo vemos todo como si fuera sustancia. Y entonces ahí empiezan los problemas. Pero debemos ser capaces de hacer una diferencia. Una cosa es lo que Dios manda y exige que nosotros hagamos en la adoración, y otra cosa son las circunstancias. Más adelante vamos a volver a hablar acerca de eso. Según la Biblia, ¿cuáles son los elementos exclusivos de la adoración en la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, podemos decir que es la alabanza, la oración, la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la celebración de las ordenanzas, es decir, del bautismo y la Santa Cena, el ofrendar, y también en ocasiones las acciones de gracia y el ayuno cuando son pertinentes. Esas son cosas que tienen que ver con la sustancia de la adoración. Vamos a verlas de una manera breve, vamos a tratar de verlo lo más breve posible. Entonces, veamos la oración. Debemos orar solo por cosas que son lícitas. Por ejemplo, dice en Santiago 4, 2 y 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que Santiago les recuerda a los destinatarios de su carta que al orar no están pidiendo cosas lícitas. Están pidiendo cosas que no deben. Dice que para gastar en sus
deleites. Entonces a la hora de orar, nosotros debemos orar por cosas que sean lícitas, que sean correctas. No debemos orar para gastar en nuestros deleites. La oración es algo importante. Y esas oraciones también deben ser hechas conforme a la voluntad de Dios. Dice, si algo pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Así que desde el principio podemos decir que la oración es parte de la adoración. Y tenemos que sacar ese concepto, ya lo dije el domingo pasado, pero la idea que hay cuando se habla de adorar es alabanza nada más, es cantar, mucha música. Y no es cierto. La música es parte de esa, la música no, la alabanza, el canto es parte de la sustancia. Pero no es solo el canto. La oración es parte de la adoración. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que desde el principio la iglesia oraba y era parte de su adoración. Así que en este pasaje aprendemos del ejemplo de la iglesia primitiva que la oración es parte de la adoración. Ahí aprendemos por el ejemplo, porque estamos viendo lo que aquellos creyentes hacían. Ahora pudiéramos preguntarnos, ¿quiénes deben orar en el culto público? Y esta pregunta a veces muchos la tienen. ¿Quiénes son los que deben orar en el culto público? Los miembros varones de la iglesia. Son los que deben orar en las reuniones formales de la iglesia. Solo los hombres deben orar y este es según lo que Dios enseña en su palabra. No es algo que se ha inventado, es porque eso es lo que Dios enseña en la palabra. Y quiero decir y aclarar, esto no es machismo. Esto no es machismo. Creemos que tanto el machismo como el feminismo son errores y son tendencias completamente pecaminosas. La Biblia no nos habla de eso. Nosotros creemos realmente en el punto bíblico. Creemos en los roles que Dios estableció en el matrimonio. Por ejemplo, Dios creó al hombre de primero y lo puso como cabeza de la familia. Y después creó a Eva como una ayuda idónea. Y el hombre tiene que proteger a su esposa, pero él es la cabeza de la familia. Y eso también nos enseña en la iglesia, vemos también ese rol de liderazgo de los hombres. Y eso no es menosprecio a las mujeres. Así que defendemos la posición bíblica que consiste en hacer lo que Dios establece. Y en el marco de la iglesia, Dios ha puesto al hombre para ejercer el liderazgo, la enseñanza y las oraciones. ¿Pudiera alguien hacerse la pregunta? ¿Dónde dice la Biblia que solo los hombres pueden orar en la iglesia? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dirá la Biblia eso en algún lugar? Quizá usted se ha hecho esa pregunta. Bueno, si usted va a 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 al 13, ahí habla acerca de eso. Y dice, Pablo, fíjese, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Hermano, el verso 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Cuando nosotros vamos al griego, el término hombre, ahí en el verso 8, es una palabra, no es una palabra genérica. Es decir, no se refiere a la humanidad, se refiere a hombre, a varón. A eso es lo que se refiere, a marido, un hombre. Eso es lo que está describiendo esa palabra. Y Pablo entonces está diciendo que los hombres varones son los que deben orar en todo lugar,
Pero eso en todo lugar no se refiere en cualquier lado. Nosotros podemos orar en cualquier parte, sí. Pero aquí, en el marco de lo que Pablo está diciendo, quiere decir que en todo lugar donde se reúna la iglesia, los hombres son los que deben orar. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. El término griego para hombre, para varón, es andras. Sin embargo, en el verso 5 nosotros encontramos otro término que sí se refiere a la humanidad, que es un término genérico, y es antropos. Está en 1 Timoteo 2:5. Y aparece alguna otra vez más ahí también. Ese sí es genérico, que incluye hombres y mujeres, incluye a la humanidad, pero son términos diferentes. Entonces en ese pasaje nos está enseñando eso. Y en el mismo contexto seguido ya estamos viendo también por qué razón es que los hombres no solo deben enseñar en la iglesia, sino también que deben orar. Porque el hombre fue formado primero. Lo dice la Escritura. Y hay otros muchos pasajes también que nosotros pudiéramos usar para eso. Ahora, los hombres dice que deben levantar manos santas, sin iras ni contienda. Y esto no es un mandato a levantar las manos. Esto no es ahora un mandato para que levantemos las manos. Lo que esto está implicando es que los hombres que oran en la iglesia deben estar bien con Dios y ser de un testimonio intachable. Que no estén enemistados con otros. Se trata de su testimonio y de estar en comunión con Dios. Que todos sus asuntos estén bien, permitiéndole orar a Dios con limpia conciencia. Eso es lo que quiere decir. Los pasajes bíblicos, por ejemplo, que hablan de la autoridad exclusiva del hombre para enseñar en la iglesia, también apoyan la idea de que sean los hombres los que oren. ¿Y qué de las mujeres? Bueno, el texto ese que yo leí habla también de las mujeres. Y dice que las mujeres deben ser piadosas. Deben ser piadosas. El cambio obrado internamente en las mujeres se mostrará en una vida santa, una vida de decoro, un vestir no ostentoso, sino con pudor y respeto. Dice ahí eso de las mujeres. Es el llamado a los hombres que oren y las mujeres que muestren una vida de piedad, que muestren una vida santa. En 1 Corintios 11, 3, 14, 34 y 35, ahí también habla acerca de la autoridad de los hombres para enseñar y bueno, es el marco también para que puedan orar solo ellos en la congregación. También parte de la sustancia de la adoración es la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde aprendemos que la lectura de las Escrituras es parte de la adoración? Bueno, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a este joven pastor, y le instruye en lo tocante a la iglesia local, y le dice en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y cuando uno lee eso, a primera vista uno pudiera pensar que Pablo le está diciendo a Timoteo que cuide su vida devocional, que no deje de leer la Biblia. Y es algo que Timoteo tiene que hacer y que todo cristiano tiene que hacer. No es que eso uno no lo tenga que hacer, sí lo tiene que hacer. Pero lo que el texto está enseñando no es propiamente eso. Le está diciendo a Timoteo que él tiene que leer las Escrituras cuando el pueblo de Dios está reunido. Que él tiene que leer las Escrituras en la casa de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que somos llamados a leer las Escrituras y a escudriñarlas, mis hermanos. Y debemos hacerlo en un contexto privado, es decir, en nuestro hogar, pero en la casa de Dios no debemos descuidar eso. Por eso es que usted ve que cada domingo aquí se leen las Escrituras. No sé si usted se ha fijado en eso, pero cada domingo aquí se leen las Escrituras. Yo recuerdo hace unos años, cuando estaba en Cuba y era pastor en Aguada de Pasajeros, fuimos a una iglesia que nos invitó, bautista, pero quedamos sorprendidos. A un programa de jóvenes. Yo siempre le decía a los jóvenes, vamos a ir allí, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero ustedes saben cómo somos nosotros y lo que creemos. Aquello fue un desastre, un verdadero desastre. Y Jocabé, que era una niña, me dijo, papi, yo no sé si tú te fijaste cuando se acabó. ¿Tuviste que no leyeron la palabra? ¿No leyeron la Biblia? Me dice ella. ¿Verdad? No leyeron la Biblia. Todo era canción y canción y canción mala. No buena, canción mala. Entonces,
nosotros, hermanos, tenemos que estar enfocados realmente en lo que Dios dice en su palabra para poder dar una verdadera adoración. Hay bienaventuranza para el que lee la palabra de Dios, para la iglesia que lee la palabra de Dios. Hay bienaventuranza para aquellos que escuchan la palabra de Dios. Es decir, hay que leer la palabra, pero hay que escucharla. Mientras se lee, nosotros ahí tenemos que estar escuchando la palabra de Dios y poniendo asunto a lo que se está leyendo. Y pensar en esa palabra y escudriñar esa palabra. Porque Dios habla a través de ella. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy, muy, muy feliz el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, los que oyen la palabra de Dios y guardan las cosas en ella escritas. No es oír por oír, no es ser oidores olvidadizos, es ser hacedores de la palabra. Así que estamos llamados a leer la palabra, a oír la palabra, pero a hacer la palabra también. No solo debemos ser oidores. A veces nos volvemos oidores de la palabra. Y también lectores, pero cuando terminas de leer y te pregunta alguien, ¿qué leíste? Tú dices, tú sabes que he leído 2 capítulos y no sé lo que leí. Tu mente estaba en otro lugar. Y leíste, pero tú no sabes nada. Eso no es leer, realmente. Tienes que volver y volver a leer los 2 capítulos. Y ver realmente que Dios te está mostrando ahí en las Escrituras. También la predicación y la audición de la palabra. Es decir, que estamos llamados a predicar la palabra en la casa de Dios. Es decir, en el pueblo de Dios. Recuerde, la casa de Dios no es el lugar este. Nos han metido eso tanto en la mente o hemos crecido con ese que hablamos de la casa de Dios y esto es lo que nos viene. Pensamos que es el lugar este. Son ustedes. La casa de Dios. Bueno, en la casa de Dios hay que predicar la palabra de Dios. Y hay que poner asunto a lo que se está predicando y a lo que se está enseñando. Porque eso no es para el aire, es para nosotros todos. Ser edificados es la palabra de Dios. A veces quisiéramos oír la voz de Dios, como la oyeron los profetas del Antiguo Testamento. Y alguien ha dicho que si usted quiere oír la voz de Dios, bueno, lea la Biblia en voz alta. O escuche la palabra cuando se está predicando aquí. Porque si te está predicando la palabra de manera positiva y se está hablando lo que dice la palabra, mire, Dios te está hablando. Dios está hablando. Porque aquí no se está haciendo cuento. No se está hablando de otras cosas. Se está hablando la palabra de Dios. Se está explicando la palabra de Dios. Entonces debemos prestar atención. No podemos estar en otra cosa. No podemos estar pensando en otras cosas. Tenemos que estar pensando aquí. Este es el momento de la palabra de Dios. Este es el momento de la adoración a Dios. Todo lo que se hace aquí, nosotros tenemos que tener la mente puesta en eso. Porque estamos dando gloria a Dios. Dice 2 Timoteo 4:1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo que él tenía que predicar la palabra. Y tenía que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces nosotros, en el marco de la iglesia, debemos hacer eso. Pablo le dice a Timoteo que con toda responsabilidad tenía que predicar la palabra de Dios y debía hacerlo con un sentido de urgencia, aprovechando cada oportunidad, pues es parte de la adoración que nosotros rendimos a Dios. Pero cuando es en la casa de Dios, eso es lo que hay que hacer, hermano, predicar la palabra del Señor y solo la palabra. Cuando miramos cómo adoran la gran mayoría de las iglesias de nuestros días, vemos que han perdido la centralidad de la predicación de la palabra como parte del culto de adoración y la han sustituido por un sinnúmero de prácticas que escasamente dejan a la predicación unos pocos minutos. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Yo lo veo en Facebook.
todo el tiempo es música y después de la predicación, un ratico y todo muy ligerito. Por eso el pueblo de Dios no conoce la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y tener siempre presente que cuando venimos aquí, venimos a escuchar la palabra de Dios. No solo los pastores deben prepararse para enseñar y predicar la palabra de Dios. Todos tenemos que prepararnos para predicar, los que lo van a hacer, pero los otros tenemos que prepararnos para escuchar y poner nuestro oído en lo que se va a enseñar. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que hay que predicar la palabra porque le agradó a Dios salvar a los creyentes así. No es por otras cosas que nosotros introduzcamos en la adoración. Las iglesias han introducido de todo en la adoración para atraer a las personas, para que las personas se conviertan. Pero si el que convierte es el Señor, es el Espíritu de Dios y lo hace a través de su palabra. Como dice el apóstol Pablo también en Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio nunca falla. Nunca le había fallado. Siempre cumplía el propósito para el cual Dios lo había enviado. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. Porque es el poder de Dios para salvar, para justificar al pecador. Así que la predicación fiel de la palabra de Dios es central en el culto de adoración. Por medio de la palabra conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es por medio de la palabra que Dios obra fe en los corazones de los hombres. Es por medio de la palabra que crecemos espiritualmente y somos conformados a la imagen de Cristo. Así que es sumamente importante la predicación de la palabra. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Debemos disponernos, cuando venimos aquí, a venir con ese deseo de oír la palabra. La palabra, por medio de la palabra también nosotros recibimos instrucción y recibimos amonestación. Debemos apropiarnos de ella. Dios nos habla así, de esa manera. Y no piense, bueno, esto no tiene tanto que ver conmigo, tiene que ver con el que está al lado mío. No piense así. Diga, esto es para mí. El que está al lado suyo, que él piense también lo mismo. Esto es para mí. ¿Cómo esto tiene, esto que acaba de decir, cómo tiene esto que ver conmigo? Tenemos que verlo así. El canto en la iglesia, los himnos, los cánticos. Algunos discuten si en la iglesia se debe cantar. Sí se debe cantar. Mateo 26:30 habla de eso. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, dice que después de eso cantaron un himno. Y podemos buscar otros pasajes de las Escrituras que también hablan con relación a eso. Pero en 1 Corintios 14:15-26 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, tanto en la oración como en el canto, nosotros lo tenemos que hacer pensando, mis hermanos. Tenemos que, miren, usar el entendimiento. ¿Qué es lo que estamos cantando? No podemos cantar por cantar. Y déjeme decirle, a veces no sabemos los cánticos de memoria. Y cantamos y no estamos pensando, mire, hágase la práctica, que aunque usted se lo sepa de memoria, estar poniendo asunto a lo que estás cantando. Porque estamos adorando a Dios, que es santo, como dijimos al principio. Y debemos adorarlo, mire, pero con nuestra mente, nuestro intelecto puesto en lo que estamos haciendo. Si no, no es adoración. Pero aparte de eso, esa letra también te va a estar diciendo cosas a ti, porque es una letra bíblica.
dice el pastor del Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra, no nos concentramos en emociones instrumentales y en el placer, sino en un contenido significativo de palabras en himnos, oraciones y predicación. Aquí estarán las cosas profundas de Dios y una reverencia, poder y gloria distintivos. Así que ahí es donde nosotros no tenemos que poner nuestra mente en lo que estamos cantando, no en las melodías. A veces nos enfocamos en la melodía y en los instrumentos. Es en lo que cantamos, porque eso es lo que realmente adora a Dios. Efesios 5, 19, 20, Colosenses 3, 16 a 17 nos habla también acerca del canto. Así que los cantos han de ser bíblicos y que glorifiquen el nombre de Dios. Nunca deben estar centrados en el hombre. Es decir, nuestro canto han de ser teocéntrico. Dios tiene que ser el centro de ellos y hemos de cantar las verdades del Evangelio. Eso nosotros debemos cantar, porque por medio de esos cantos, usted también va a estar recibiendo las enseñanzas bíblicas. Usted está adorando, pero las enseñanzas bíblicas, usted mire, la está ahí cantando, está cantando del Evangelio. Cuando yo estaba en el seminario, me pidieron hacer un trabajo de música sobre la historia de la música de Calvino, lo que Calvino creía al respecto. La profesora me dijo, quiero que me convenza del calvinismo. Le dije, no, es de música, que lo vamos a hacer. Y lo hice, aprendí algunas cosas, pero algo que siempre ha quedado conmigo es que Calvino era sumamente celoso con que los cánticos fueran bíblicos. Él decía, los miembros pueden olvidar el mensaje. El mensaje que se predica del púlpito lo pueden olvidar. Pero los himnos, no. Los cantos no se olvidan. Se quedan con ellos. Como se repiten y se repiten, se aprenden. Y después, decía así, y después en la casa, mientras hacen tareas y labores, los silban. Y es una forma de que esa enseñanza ahí continúa. Así que entonces tienen que ser buenos cantos. Porque si son malos, estamos transmitiendo entonces primero una adoración defectuosa a Dios y segundo, no es algo que nos va a favorecer a nosotros espiritualmente. Así que tener un alto contenido bíblico no debe ser un estribillo. Los himnos tienen que tener contenido bíblico. Eso reduce el nivel de instrucción. Cuando lo que hacemos es un estribillo, estamos reduciendo lo que estamos enseñando, porque hay algunos que abogan porque sean corticos los cantos. Pero eso disminuye la calidad, hermano, de lo que estamos cantando. En esa iglesia de que le hablé ahorita, estuvieron cantando, eso no sé lo que era, porque ni un coro. Era como una oración de 17 palabras, por un espacio de 15 minutos aproximadamente. Y yo recuerdo un pedacito, porque aquello me tenía loco ya, con bulla, y recuerdo que decía, allá con Dios. Allá con Dios, y allá con Dios, era todo lo que decía, no tiene un contenido. Y decía, esto no tiene nada que ver con un himno que tiene un contenido, que habla de Dios, que adora a Dios, que reconoce cómo es Dios. Esto es nada más una repetición y una repetición vacía. Debemos ser cuidadosos, mis hermanos. Tenemos también como parte de la sustancia de la adoración el bautismo y la Santa Cena. Fueron dos ordenanzas instituidas por el Señor. No vamos a hablar de eso. Tenemos también las ofrendas. Eso es parte de la adoración. Y nosotros debemos prepararnos durante toda la semana para ofrendar a Dios. Y hacerlo de corazón. Hacerlo con disposición. Es una forma de adorar a Dios. En la iglesia en que yo crecí, se decía, no puedes decir vamos a recoger las ofrendas. Allá se recogían las ofrendas. No se puede decir así. Se decía, vamos a adorar a Dios a través de las ofrendas. Y es adoración, es una parte de la adoración. Dice 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir que ahí nosotros vemos que era algo que se le había mandado a las iglesias de Galacia. Y se le dice a esta también. Es parte de la oración. Y también tenemos el ayuno y las acciones de gracia de maneras ocasionales. El ayuno, hermano, para decir algo sencillo, no es dejar de comer. El ayuno espiritual cuando se hace, no es dejar de comer y ya. Porque hay algunos que yo he encontrado, conocido creyentes, y dicen, no, estoy ayunando. Pero está haciendo otras cosas, está haciendo todo lo demás. No está leyendo la palabra, no está en oración, no está meditando en la palabra. Eso no es ayunar. Usted está haciendo un ayuno secular, vamos a decir. No quieres comer y ya. Pero eso no es buscar. El ayuno es que tú te abstienes de comer alimentos, pero para tú buscar el rostro de Dios por una situación particular requerida, algo importante. No es tampoco por cualquier cosa. Y eso puede ser en el plano personal y quizás en una circunstancia también difícil la iglesia puede convocar y hacer algún ayuno. Pero tenemos que estar claro de lo que es el ayuno. Igual que las acciones de gracia, la Biblia nos manda a dar gracias a Dios en todas las cosas. Debemos ser agradecidos. Recuerdo que el año pasado, cuando el aniversario de nuestra iglesia, en ese culto tuvimos 2 palabras de acciones de gracia. Es algo que podemos hacer y que es parte también de la esencia de la adoración. Diferencia entre la adoración del antiguo pacto y la del nuevo pacto. La adoración del antiguo testamento era sobre el conocimiento de elementos que eran considerados como sombras, ya que apuntaban a una realidad mayor y perfecta. En el nuevo pacto ya no adoramos sobre estas sombras, sino que lo hacemos con la totalidad de la revelación, la cual nos permite adorar no sobre las sombras, sino sobre la verdad a la que apuntaban las sombras, a Cristo mismo. Es decir, que la adoración del Antiguo Testamento, hermano, es diferente a la adoración del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. No es igual. Hay diferencia. Dice San Waldron, la naturaleza de la iglesia ha cambiado drásticamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Debemos ser muy cuidadosos y cautelosos acerca de cómo aplicamos a la iglesia las instrucciones del Antiguo Testamento sobre la adoración. Mire, la adoración es distinta. Nosotros creemos que en el Antiguo Testamento hay principios fundamentales sobre la adoración. Ejemplo, en la ley de Dios. Son principios que se van a mantener. En la ley de Dios, ¿qué dice? Que solo a Dios debemos adorar. Eso era para los creyentes del Antiguo Testamento y es para los creyentes del Nuevo. Es decir, que eso se mantiene, la ley de Dios se mantiene. Pero las otras cosas, las cosas que eran ceremoniales, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y otras prácticas que ellos tenían, festividades, no tienen que ver con la iglesia del Nuevo Pacto. Y nosotros vemos hoy en día que las iglesias evangélicas tienen muchas de esas prácticas, hasta fiestas de esas tienen algunas iglesias. Y otras ahora se han embullado y están incorporándolas. Iglesias que no eran reformadas, pero tenían una liturgia diferente. Pero ahora se están yendo detrás de cosas del judaísmo, de la ley ceremonial. No, hay diferencia, hay diferencias. Creemos que la iglesia del Antiguo Testamento es diferente de la iglesia del Nuevo Testamento, de lo cual concluimos que la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento es diferente a la del Antiguo. El creyente del Antiguo Pacto, su adoración es aceptada porque es según los parámetros que Dios ha establecido para el Antiguo Pacto. Su adoración es correcta por esos parámetros. Pero hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, Israel era una teocracia, funcionaba como una nación gobernada por Dios. Tenían festividades religiosas como nación. Tenían la adoración en el tabernáculo y después en el templo, formada por rituales y sacrificios establecidos por la ley ceremonial, y los cristianos del Nuevo Pacto nada tenemos que ver con esa adoración establecida sobre las sombras. La iglesia del Nuevo Pacto es un pueblo espiritual. El Israel del Antiguo Testamento es una nación.
Entonces hay serias diferencias. En el nuevo pacto, los creyentes del nuevo pacto adoran con el conocimiento total de la revelación progresiva, el cual ha llegado a su totalidad, a su culminación. Su adoración ha de ser diferente a la del antiguo pacto, porque él está bajo el registro completo de la revelación que Dios ha dado. Por tanto, el tener el registro completo de la revelación de Dios hace que haya diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Ellos adoraban según la sombra, lo que vendría. Nosotros adoramos en la realidad misma de las cosas. Ellos adoraban en virtud de la promesa recibida. Nosotros adoramos sobre el hecho de la promesa cumplida. El Nuevo Pacto trae un cambio, hermano, de paradigma en cuanto a la adoración. Juan 4, 23, 24 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es un texto bien importante, ya que nos muestra que hay un cambio entre la adoración del Antiguo Testamento y la adoración del Nuevo Pacto. El texto nos dice que nuestra adoración ha de ser a la luz del Evangelio y no según las sombras del Antiguo Pacto. La adoración en espíritu, se nos habla aquí en el pasaje. La adoración en espíritu y en verdad es la adoración conducida a la luz de la revelación divina y en sumisión a ella. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Por eso dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos no tenían el registro completo de la revelación, solo creían en el Pentateuco y rechazaban los demás libros. Por tanto, su adoración no está basada en las Escrituras. Es una adoración completamente deficiente. La adoración carente del contenido bíblico, tenemos que decir, no es adoración. No es adoración. Como dice Jesús en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Cuando tú no tienes el registro completo de la revelación, cuando tú rechazas parte de la revelación que como habían hecho los samaritanos, mira, tú no estás adorando como Dios manda realmente. Tú ignoras muchas cosas que Dios ha mandado. Así que la adoración corporativa no debe ser regulada por las tradiciones humanas o por el pragmatismo. Ha de ser regulada por la palabra de Dios. La adoración en espíritu y en verdad es la adoración que está en correspondencia con la naturaleza de Dios. La adoración debe ser viva y a la vez emotiva. Debemos prepararnos para adorar a Dios de forma viva y emotiva. Ahora, cuando hablamos de emoción, no estamos pensando en ese tipo de emoción que nosotros vemos en iglesias por ahí, que no tienen control ni freno. No, nosotros los seres humanos, Dios nos creó con emoción. Pero la adoración tiene que ser algo vivo, algo que tú realmente estás sintiendo hacer, sintiendo reconocer a Dios, porque eso es lo que estamos haciendo. Tú estás reconociendo a Dios. No podemos adorar de una manera muerta, como si lo que estamos adorando, diciendo que es Dios, no tiene significado ni sentido. No. Debemos hacerlo con energía, con fuerza. Debe ser una adoración viva, que nazca de lo profundo de nuestro corazón. La adoración en espíritu y en verdad es la adoración conforme a las verdades evangélicas traídas por la venida de Mesías. Es decir, esta adoración es conforme a esas verdades evangélicas. Tiene que ser así, porque hemos sido rescatados por un precio. Jesús murió en la cruz para rescatarnos, para salvarnos. Ha perdonado nuestros pecados, nos ha reconciliado con el Padre. Y nuestra adoración tiene que ser en virtud de esa obra que Jesús hizo. Dice San Waldron: la palabra verdad en el Nuevo Testamento no solo es lo contrario a la falsedad, sino también lo contrario a las sombras.
en el Antiguo Testamento adoraban, pero según las sombras. Porque aquellos sacrificios, el sacerdote, todo aquello apuntaba al Mesías que un día vendría. Pero ya nosotros no necesitamos nada de eso. Ya el Mesías vino y hizo un sacrificio que es suficiente. No hay que repetirlo. Y Él es el sacerdote también. El sumo sacerdote, Él es el verdadero sacerdote. El que intercede por nosotros. Él es el mediador del nuevo pacto, como dice la palabra. Entonces, bajo esa verdad del Mesías es que nosotros debemos adorar. Y en último lugar, la sustancia y las circunstancias de la adoración. Algunos pudieran preguntarse, ¿hay algunas cosas que la iglesia tiene como práctica en el culto de adoración que no aparecen en la Biblia? Respondemos que sí. Pero esas cosas que hacemos que no están en la Biblia no tienen que ver con la sustancia de la adoración, sino con las circunstancias. Ya la sustancia es lo que dijimos, la oración, la lectura de las Escrituras, la predicación de las Escrituras, la celebración de las ordenanzas, todas esas cosas. Eso es la sustancia. Lo que usted ve aquí cada domingo en el culto de adoración, eso es la sustancia. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y nada de eso debemos quitar. Ahora, las circunstancias tienen que ver, por ejemplo, con el lugar donde nos vamos a reunir, el tamaño del local. Esa es la circunstancia. Que convenga, que quepamos todo. El horario, a qué hora es más conveniente, por la noche, por la madrugada, al mediodía. Esas son cosas circunstanciales y esas nosotros las podemos determinar. Basado en la prudencia cristiana, podemos determinar esas cosas. Podemos decir, bueno, vamos a comprar este terreno en tal lado porque nos conviene, es prudente hacerlo y vamos a comprarlo para ahí construir un edificio en el que quepamos todo. Eso lo podemos determinar nosotros, porque tiene que ver con las circunstancias de la adoración. Pero de ahí nosotros no podemos pasar. Así que, hermano, el principio regulativo de la adoración tiene que ver con la sustancia, no con la circunstancia. Las sustancias son las cosas que Dios requiere como adoración. Ahora, el tiempo se me acaba. Por ejemplo, con relación a los instrumentos, muchos preguntan sobre los instrumentos. Los instrumentos, hermanos, no adoran a Dios. La música no es la que adora. Somos nosotros con nuestras voces los que adoramos a Dios al reconocer su grandeza. La música no forma parte de la sustancia en la adoración. Es utilizada solo como un acompañamiento mientras cantamos. Nosotros podemos cantar sin música y aún así estamos adorando. Puede ser que alguien esté tocando un instrumento y la música puede ser muy bonita, pero eso no es adoración. Adoración es cuando nosotros cantamos. Eso es adoración. Así que según la circunstancia y la prudencia cristiana, los pastores de la iglesia entienden que para guiarnos en el canto congregacional en este momento, usamos un piano y eso es suficiente para cumplir ese objetivo. Nos ayuda en eso. Nos acompaña, es la palabra, nos acompaña en eso. Pero lo más importante es que cantemos. Ya sea que usted sabe cantar o que no, pero que nosotros cantemos. Y que cantemos con toda nuestra fuerza y de corazón porque estamos adorando a Dios. Yo he estado en iglesias que no cantan. Y que los que cantan son unos cuantos que están aquí arriba nada más. Y que tienen todos los instrumentos. Pero la iglesia no canta. Igual que los instrumentos, tiene que estar regulado. Lo que necesitamos es que se oigan nuestras voces. Que estamos adorando a Dios. Si algún día somos una iglesia con 50,000 miembros, entonces, en base a la circunstancia y a la prudencia cristiana, tendríamos que valorar si necesitamos algunos instrumentos más que nos ayuden en el canto congregacional. Si crecemos mucho y con un piano no nos va a dar para que nos acompañe. Pero eso tiene que ver con la circunstancia, eso no es sustancia. Por eso es que lo hacemos de la manera en que lo hacemos. Concluyendo, nuestra adoración no debe estar basada en los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Debe estar basada en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento se usaban coros
Instrumentos, miren, el pueblo de Israel tenía instrumentos para el templo, para cuando andaban en las batallas, para las festividades que tenían instrumentos diferentes. Y no era así tan relajado como a veces también algunos piensan. Entonces, uno tiene que ver eso en el contexto. Y aquí en el contexto de ellos, el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto hay cosas que ya no están. Nosotros tenemos que regirnos por lo que dice el nuevo pacto. La forma en que Dios quiere que nosotros le adoremos. Toda la iglesia ha de hacerse para edificación según los principios de la palabra de Dios. Y ha de hacerse decentemente y con orden. En la adoración debemos tener orden. Yo en Facebook veo mucha gente que adora y gritan, mucha bulla, pero poco orden. Nosotros tenemos que tener orden en las cosas que hacemos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo y permite, Señor, que estas verdades realmente las podamos tener presentes. Todos nosotros, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a adorarte como tú nos mandas en la palabra. Y líbranos de desviarnos, Señor, de hacer aquellas cosas que tú nos ordenas. Líbranos de eso, Señor. Te pedimos también que tú continúes guiándonos en el resto de este día y que nos prepares para el culto de adoración. Porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.